Dígale a alguien: hoy es una noche de cirugía, es una noche de operación y es una noche de trasplante. Para ser efectivo con este mensaje tengo que discernir y tengo que reconocer qué significa un trasplante. Es reemplazar una parte dañada o que no funciona bien por una completamente sana y que haga la función para lo que fue creada. Dios puede trabajar con algo nuevo si tú te atreves a desechar o permitir que Dios te opere para quitarte algo viejo, dañado o que no funciona. Dios no le gusta reemplazar cosas porque sí. Cuando Dios reemplaza es porque hay urgencia. Y el Señor me decía: Brian, dentro de tu casa hay gente que respira pero no vive. Y a mí me preocupa como pastor o como padre espiritual de esta casa que haya gente que le funcionen los pulmones pero no le funciona el alma. Gente que le funcionan los pulmones pero no le funciona el espíritu. Gente que respira pero hasta el día de hoy vive sin propósito. Y yo como pastor de esta casa tengo que ayudarte a meterte al lugar de la cirugía, pero tengo que presentarte cuál es el cirujano. Lamentablemente hay muchos ofertantes que te van a querer reemplazar una pieza que no es la que tienen que reemplazar, porque mi generación reemplaza lo que no importa, pero deja dañado lo importante. Y vengo a decirte de parte de Dios, y sin miedo a equivocarme, hay gente con corazones dañados. Y no dañados de pecados, sino dañados de un pasado, dañados de cosas que le abruman, cosas que le entorpecen la vida. Y tú dices: yo amo a Dios, pero mi espíritu lo siento muy lejos del de Él. Y necesitamos un corazón nuevo. Y hay gente que le tiene miedo a lo nuevo porque no lo conoce. Y se siente cómodo con lo viejo aunque te destruye. Porque hay gente que sabe que algo te destruye, pero como estás acomodado a lo que quieres, no anhelas lo que deseas. Y Dios me trajo desde Orlando en este último viaje a 35,000 pies de altura y me dijo: mete a tus hijos en una cirugía. Y esta cirugía es, quieras o no quieras, hoy viene una cirugía para tu corazón. Porque si algo Dios anhela es que tú comiences a agarrar lo nuevo, pero primero desechando lo viejo. Pero es que, Brian, me acomodé a ese corazón herido. Usted no nació para vivir en lágrimas, usted nació para vivir y danzar en el desierto. Por eso yo creo que lo nuevo te va a traer más gloria que lo viejo que te destruye. La pregunta que nos tenemos que hacer, y voy con calma porque voy a discipular a alguien: ¿por qué el corazón del ser humano está dañado y necesito uno nuevo? Porque lamentablemente el ser humano arrastra con un corazón con daños por el pecado desde Génesis. Cuando vamos a Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Tengo que decirte que por más que tú dices te amo, hay una perversión que te acecha. Vengo a decirte que el corazón, aunque tú dices yo estoy listo para amar, pero hay perversidad dentro del corazón. Y hay cosas que estás alimentando que no te ayudan a hacerte bien. Hay perversidad dentro de ti. Por eso hay veces que amas y en un segundo cambias a odio, porque hay perversión. Y Dios dice: ¿quién lo conocerá? ¿Por qué no conozco mi corazón? Porque no conoces el fabricante que te lo creó. Si no conozco a Dios, no voy a conocer el órgano que me hace vivir. Por eso la Biblia dice: cuidado con el corazón, porque con el corazón amas, pero con el corazón también odias. Porque el corazón siempre tiene porcientos de perversidad. Por eso usted ve que un día te levantas amando al mundo y otro día te levantas con
odiando al mundo. ¿Por qué? Porque hay perversidad. Y si tú no le entregas esa perversidad caída por culpa de Adán y Eva, usted no va a entender que hay un Cristo que resucitó, no para que sigas atado a la perversión, sino que vengas a la dimensión del perdón. Nadie puede perdonar si no se perdona a sí mismo. De nada me vale yo estar con alguien y perdonarlo si cuando me miro al espejo me sigo latigando mi corazón dañado. Nadie puede perdonarlo de afuera si primero no se perdona por dentro. ¿Y quién conocerá el corazón? Pues vengo a decirte que conoces el órgano, pero no conoces el autor de ese órgano. Hay gente que no conoce al Dios y por ende maltrata su corazón. Cargas perversión, todos cargamos perversión. Por eso usted ve que a veces decimos amar como Cristo ama, pero a nosotros nos falta pantalones para amar como Cristo ama. Yo vengo a decirte que empezando por mí, nos falta pantalones para amar como Dios ama. Nosotros no le llegamos ni a los tobillos a Cristo, pero Él desea que lleguemos a la altura del varón perfecto. Quiere decir entonces que si yo no le llego a los tobillos a Cristo, Él anhela que yo llegue a su estatura. Quiere decir que a lo que tú le llamas imposible, Dios le llama desafío. Por eso hay gente que no llega donde Dios quiere, porque le llama imposible a lo que es posible por desafío. Y vengo a desafiar a alguien hoy que se atreve a decir: Señor, yo no quiero entrar a cirugía, pero que aunque no quiera porque me duela, yo quiero que tú me cambies el corazón. Temporadas nuevas con corazones viejos dañan el propósito. No hay forma. Hasta la gente tiene que cambiar el carro cada 5 o 6 años. Y hay gente que sigue drenándose con cosas del pasado. Y usted piensa que todavía las puede resurgir en el camino porque no entraste a cirugía. Hay gente que le tiene miedo al bisturí. No me voy a meter por aquí, porque si me meto por aquí, ¿cómo es posible que no le tengas miedo al cuchillo del diablo cuando te presiona y le tienes miedo al bisturí de Cristo, que es la palabra de Dios? Por eso la palabra de Dios dice que es como una espada que tiene 2 filos, que penetra hasta los tuétanos. Vengo a decirte que si la cirugía no te encuentra, te va a encontrar la muerte. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que hay un trasplante de corazón. Hay un trasplante de un corazón herido a un corazón lleno de oportunidades. Ahora, ¿de dónde o qué texto bíblico, qué historia bíblica tomo como referencia para conocer los peligros de un corazón dañado? Y cuando voy a 35 pies de altura, veo que Dios me habla y me dice: Brian, vete al hijo pródigo. Y digo: Señor, yo he predicado del hijo pródigo 10,000 veces. Y me dijo: no es lo mismo mirar a Dios desde abajo que sentir a Dios desde arriba. El Señor me convirtió la historia del hijo pródigo como yo nunca la he visto. Y de momento comenzó Dios a ministrarme y me preguntó el Señor: ¿cómo se comenzó a dañar el corazón del hijo pródigo? ¿Y cómo se comenzó a dañar el corazón de tu iglesia? Porque el hijo pródigo no es una persona, es representación de una generación. A veces pensamos que el hijo pródigo es una persona, y el Señor me dijo: Brian, el hijo pródigo es la excusa perfecta en una historia para que tú la profetices a una nueva generación. Una generación pródiga es aquella que todo lo quiere, pero nada lo desea. Y usted va a entender luego del mensaje lo que yo quise decir. El hijo pródigo le dijo a su padre: quiero mi herencia ahora, antes que te muera. Él no pidió nada malo. La gente ha pensado que el hijo pródigo pidió lo peor. Él entendió honra y él dijo: yo no quiero la herencia de nadie, yo quiero la tuya. Quiere decir que el tipo no pidió mal. A veces pensamos que el hijo pródigo representa a aquel que no sabe pedir. El hijo pródigo representa una generación que sabe lo que quiere, pero no sabe cuidar lo que desea. Entonces este hijo pródigo está pidiendo lo correcto: dame tu herencia. Él no fue a la casa de otro padre a pedir otra herencia, él pidió la de él. Quiere decir entonces que el hijo pródigo supo pedir.
Y dijo, quiero que me la des antes que muera. Porque él decía, dentro de mi espíritu, yo quiero una herencia que esté viva, no una herencia que esté muerta. Nada mejor que tener una herencia con alguien que me cuide. Por ende, hay gente que ha pensado que el hijo pródigo fue torpe, pero el hijo pródigo fue inteligente porque pidió una herencia antes que su papá muriera. Porque hay gente que toman herencia sin el cuidador vivo. Este dijo, dame herencia con el cuidador vivo. Él tenía una buena intención. Yo quiero la herencia, pero también quiero el que me la cuida. Y el padre accedió. Escúchame bien, nunca el padre te va a dar algo que tú no necesites, y nunca te va a dar algo para matarte. El problema nunca ha sido lo que el padre te da, es cuando tú no sabes con el corazón que lo recibes. Luego dice, pocos días después, quiere decir entonces, escúchame porque esta parte me partió. Él toma la herencia y se quedó en casa de su padre. Él no huyó a la primera, porque sí hay gente que cuando reciben de un ministerio se quedan, pero cuando se sienten autodependientes de ellos mismos se van. Y el problema del hijo pródigo es que pocos días después empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Y quiero hablar de dos problemas muy grandes que son el causante de un corazón vulnerable a dañarse. Vengo a decirte que hay dos grupos aquí. Está el grupo que está a punto de dañarse y está el grupo que ya su corazón está dañado. Poca adoración, mucha confrontación. Esto va bien. Hay dos problemas gigantes dentro de la iglesia, dentro de mi generación. Pregúntame cuál es. Una generación que guarda pertenencias. Lo primer error que él cometió fue guardar sus pertenencias. Guardó la herencia, guardó los dones, guardó los talentos. Los talentos no se te dieron para que los guardes, se te dieron para que los multipliques. Y el problema que tenemos dentro de mi generación es que Dios le entregó dones, le entregó ministerios, le entregó puertas abiertas, pero la gente piensa que encerrándolas, cuidándolas y guardándolas. Hay gente que guarda y debe de guardar, está matando el potencial, porque los talentos que Dios te dio no es para guardarlo, es para multiplicarlo. ¿Sabes cuánto se supone que estén predicando y no están predicando porque guardan los dones? Hay gente que tiene que estar cantando que no están cantando porque guardan sus dones, guardan su pertenencia. Porque usted piensa que esto es como un kiosco. Si te ven cantando te quitan la posición, si te ven predicando te quitan. No guarden las pertenencias. Dios dice multiplícalas. ¿Cuál es el problema principal de mi generación? Guarda todo lo que desea, pero no multiplica todo lo que Dios quiere. Y así hay generaciones muriéndose porque todo lo guardan. Y al final te vas a llevar algo para el cielo. Lo segundo, y esta es la parte más impresionante, dice la Biblia que se distanció de la casa de sus padres. El error más grande de mi generación es que puedo cometer como ser humano, es tratar de crecer sin la cobertura de mi padre. Lo primero que hizo fue guardar, reservar, encapsular, ocultar todos sus dones. Y lo segundo que hizo fue que después que los guardó, dice, ya no necesito de mi papá. Porque hay gente que toma posición, lo guarda para buscar la ocasión de la distancia. Y dice la Biblia que este hijo pródigo se distanció. Y tengo que decirte, aunque a usted no le guste y se ofenda, la distancia es la enfermedad más peligrosa, más silenciosa, que causa los peores daños del corazón. Una persona desconectada del templo, desconectada de la iglesia, desconectada de Dios, desconectada de un ministerio, es una bomba atómica. Porque en el templo te enseñan a amar por encima de la traición, pero en el mundo te enseñan a hacerle la vida imposible y vengarte de aquel que te hizo daño. Por eso hay gente que la distancia lo mata. Gente desde que se distanciaron se volvieron peligrosas. Gente que parecían ángeles y se han vuelto gatilleros solamente por distanciarte de Dios. Y yo quiero decirte que la mentira más grande es pensar que puedes sostener algo por fuera, lo que primero no te sostiene por dentro. Voy a volver a repetirlo porque este punchline me gustó. La mentira más grande es
pensar que puedes sostener por fuera lo que no sostienes por dentro. Y la gente tiene este problema. Pregúntame cuál es. Que tiene un peligro muy grande, y es cargar herencia sin supervisión. Tengo que decirte que la hipocresía más grande es tratar de congregarte en un lugar donde no te dejas que te supervisen. ¿Cómo es posible que usted parió un niño? Usted no cogió el niño, lo parió y lo dejó en el médico, o se fue, usted se lo pegó al pecho. Usted no dejó que caminara porque no sabía caminar. Usted lo cargaba, le dio leche, lo limpió. Y hay gente que ustedes piensan que usted viene como bebé a la iglesia, y cuando comenzamos a supervisarte te molesta, porque siempre un padre cuando limpia muchas veces te molesta. Pero usted tiene que entender que si nosotros dejamos el sucio en donde usted lo tiene, va a crear una alergia en la piel, donde si no, Dios mío, habrán 2 o 3 que se atrevan a decir: necesito herencia, pero necesito a alguien que me la supervise. Gente que no le gusta el pastorado ni le gusta el pastor porque piensa que el pastor se entromete en tu iglesia. El pastor no se entromete en tu iglesia, supervisa tu potencial. Hay gente que dice: voy a congregarme, pero hasta ahí, porque el pastor pega a meterse en mi vida. Claro, porque si el pastor sabe que no estás casado, te molesta. Si el pastor sabe que todavía tienes problemas de droga, te molesta. Entonces tú quieres crear tu propio Dios a tu propia conciencia por la distancia. Hay gente que dice que tiene a Dios de cerca y Dios lo está mirando muy de lejos. Y vengo a decirte que una generación de distancia es una generación que necesita trasplantes de corazón tranquilo. Si esta palabra es como un bisturí, deja que te corte, pero deja que te haga una herida, porque esa herida no es para maltratarte. Esa herida es para decir: esto que tú ves aquí fue una herida de parte de Dios, que no vino a maltratarme, vino a hacerme un trasplante de aquello que estaba dolido y sucio y roto, y mi Padre me abrió el corazón y me puso uno nuevo. El peligro más grande de mi generación es que cargan propósitos sin supervisión. Dígale a alguien: deja que una iglesia te supervise. La gente no le gusta la supervisión. La gente no le gusta que te pastoreen. Por eso debe de tener hijos. Hay gente que tiene cabritos que brincan porque no se supervisan. No es que es que el pastor tiene que entender que no es mi Dios. Es verdad, yo no soy tu Dios, pero soy tu supervisión. Y por eso hay gente que solamente crean su propio Dios de cuarto, porque ese Dios de cuarto solamente alimenta. Mire, hay gente como Samuel, pregúntame cómo, que de tanto ir a la iglesia se enamoró más del pastor que de Dios. Por eso cuando Dios llamó a Samuel, él corrió hacia Elí. Y hay gente que solamente corren por lo que diga un pastor, pero no corren a la presencia de Dios porque no conocen la voz. Yo se lo he dicho 10 y 400 veces. Lo que usted sabe de Biblia probablemente es por la que yo te predico, Pastor Jonathan. Dejemos la hipocresía. Nos estamos enamorando de la iglesia, nos estamos enamorando del hombre, y el Dios del hombre, ¿dónde queda? Pero eso no es excusa para no creer los Elí. Hay gente que tiene que volver a creer también esos los Elí. Porque sentirte autosuficiente es el error más grande que puedes cometer. Gente autosuficiente: no necesito a Dios en mi empresa, no necesito a mi pastor que se meta en mi negocio. Claro, porque me doy cuenta de los revoluces que tienes en tu negocio. Que mi pastor no se mete en mi relación, claro, porque me entero de las barbaridades que cometen cuando salen de la iglesia. Gente que necesitan trasplantes de corazón. Y el trasplante de corazón me hace sensible a la supervisión. Es entender que el Padre que me ama me corrige con amor. Y tenemos que entender que hay una pregunta que nos debemos de hacer, y es: ¿cuál sería el resultado de una generación cargando herencias y cobertura del que te la dio? La hipocresía más grande es frontear con la herencia sin que el Padre sepa dónde tú estás. Hay gente diciendo: soy cristiano. ¿Cristiano de qué? De redes sociales. Porque si el Dios que tú profesas por las redes es con la misma constancia que tú oras, tú fueras pastor.
Hay gente que se autoproclama cristiano por las redes sociales, pero humanamente, carnalmente, visiblemente no parecen lo que profesan. Porque una cosa es lo que dice mi boca y otra cosa es los pasos que doy con mis pies. Por eso es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando yo soy cristiano de labios, no me importa lo que la gente piense y no me importa ser piedra de tropiezo. Pero cuando yo tengo un corazón sano, me importa lo que la gente piense de mí. No hago caer a los pequeños del Señor, porque dice la Biblia que hay de aquellos que hagan caer a uno de sus pequeñitos. Dice que donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. La pregunta que nos debemos de hacer sería ¿cuál? ¿Qué significa desenfreno? Algo que ocurre sin freno, sin control ni moderación. Es pasión sin razonar. Hay gente que no razona. Son desenfrenados. No oran para tener relaciones. No oran para tener noviazgo. No oran para tener trabajo. Son como burros que caminan hacia el frente sin saber para dónde van. Es una generación desenfrenada. No tiene freno, no tiene control, no tiene moderación, no le importa la ética. Es una pasión que tiene por dentro, pero no razona. ¿Qué es pasión? Pasión es que si Omi sea un títere de la calle y yo soy cristiano y el tipo me entra y me pega a decir algo por ahí, yo tengo que razonar y decir, espérate, si yo le meto mano a Omi y me enredo con él, hay una generación que puede caer detrás de mí. Yo tengo que tener la pasión de reconocer que más me debe de importar la pasión por mi llamado que la pasión por la pelea. Hay gente que necesita trasplantes de corazón porque no razonan, son apasionados por todo, pero en Dios nada. No razonan. Por eso cada vez que damos las imparticiones de diezmos, cristianos no razonan. Oye, espérate, si yo diezmo, la Biblia dice que el Señor me cubre el 90%. Déjame razonar y darlo. Pero no, la razón desenfrenada es aquella: si doy el diezmo, el papá se cree que no, yo prefiero Netflix que el diezmo. Pues está bien, no razones. Hay gente que no razona y por eso no triunfa. Pero el que tiene fe, entendiendo los tiempos y razonando en las decisiones, el vivir una vida desenfrenada provocará que tomes decisiones sin pensar en las consecuencias. Hay gente que lo único que le importa es el hoy, sin pensar en un mañana. Y yo tengo que decirte que cuando el corazón se te está dañando, el desenfreno te lleva a tomar decisiones sin pensar en las consecuencias futuras. Si tú hubieras pensado, no te hubieras divorciado. Nunca pensaste en tus hijos. Si tú hubieras pensado, no hubieras dejado aquel trabajo, aquella relación. Porque hay gente desenfrenada. Gente que toma decisiones y no piensan en las consecuencias. Son gente que ya su corazón está a punto de estallar. Gente que necesita un trasplante de corazón. Pero el problema es que Dios está llamando a alguien a cirugía y no está contestando el teléfono. Dios está llamando a alguien en Semana Santa a decirle a alguien: yo te estoy llamando a cirugía, pero le tienes miedo al médico. ¿Cómo es posible que no le tengas miedo a la enfermedad silenciosa que te mata? Pero sin embargo Dios está gritando y tocando la puerta y te está diciendo: hijo de mi corazón, yo te estoy llamando a cirugía. Y tú estás diciendo: papá, es que me duele el bisturí. Y de momento el padre te dice: hijo, yo prefiero un dolor de una noche con una operación que te va a traer felicidad toda tu vida, a seguir tratando de trastocar cosas que no tienes que trastocar. Hay algo muy impresionante aquí. Al mismo tiempo que se le acaba el dinero al hijo pródigo, hubo una gran hambruna en todo el país y comenzó él a morirse de hambre. Por eso es importante entender que la distancia trae desconexión, la desconexión trae silencio, el silencio trae consigo sequedad y la sequedad trae consigo frialdad y la frialdad trae muerte. Gente que si tú no los motivas no alaban. Tan fríos, distantes, desconectados. Cuando estoy desconectado
conectado me molesta la prédica. Cuando estoy conectado entiendo que aunque es fuerte la prédica, es para mí. La pregunta que yo le hago a mis hijos es: ¿qué necesitas para este tiempo? ¿Un motivador o un predicador? Necesitas a alguien que te diga la verdad. Necesitas a alguien que te diga: estás desconectado. El silencio te lleva a la sequedad, la frialdad, y lamentablemente te estás muriendo. Ahora por fin entendí a David cuando dijo en el Salmo 32 versículo 3: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir en todo el día. Hágase una película en la mente. Imagínese a David llorando todos los días en silencio. La depresión tocó a su puerta, la ansiedad, probablemente los ataques de pánico. Y él decía: yo quiero hablar. Porque tú te crees que David no sabía el poder de la confesión. No era la primera vez que David estaba en depresión. No era la primera vez que David había metido la pata. David estaba en un silencio. Pero ¿qué hizo David? Se distanció de la presencia de Dios. Porque uno de los argumentos más fuertes que utiliza el diablo es la vergüenza. Y hay 2 o 3 de ustedes que la vergüenza te distancia. Porque literalmente cuando ves a otros piensa que todo el mundo te está juzgando. Probablemente la religión te mata, pero la relación con Cristo te levanta. Por eso es que necesitamos confesar y entender que mi tiempo ha llegado. Mi tiempo es ahora, que Dios me pasa el bisturí. Yo no puedo exigir del pueblo lo que no vive. Yo quisiera, y créeme lo que por muchos años he predicado con frustraciones. Porque no hay algo más frustrante que un maestro esté dando una clase y que su alumno esté pensando en la chamaca cuando salga de aquí. Y esa es la morbosidad que utiliza la mente del enemigo. Hoy estamos en una generación que el pastor tiene que entender que yo no adoro a Dios porque no sabe mi proceso, pero a veces queremos adorar a un Dios acomodado a mi proceso. Dios no se acomoda a tu proceso, Dios acomoda a tu propósito. Y Él sabe que ese proceso es necesario. Él sabe que la operación es necesaria. Él sabe que una operación en frío, necesaria. La distancia entre tú y Dios no se da de la noche a la mañana. Hay 2 o 3 de ustedes que se han distanciado y llevan meses poco a poco distanciándose. Antes oraba una vez al día, ahora una vez a la semana, y ahora cuando te acuerdas. Y tú estás entendiendo hoy que tu corazón ya se está deteriorando. ¿Cuál es tu verdadero corazón? No es el órgano que Dios te dio para que bombee sangre. Yo siempre he dicho que el mejor órgano es el espiritual. Si tú me preguntas cuál es el corazón que Dios utiliza, el corazón es el espíritu de la gente. Y hay gente que ya no vive en el espíritu. Todo lo cuestiona, todo lo suma, todo lo resta. La fe no cuestiona, la fe cree por encima de todas las cosas. Y tu distancia entre tú y Dios, porque no es Dios de ti, es tú de Dios, no se da de la noche a la mañana. Poco a poco la distancia diaria se convierte en semanas. Las semanas se convierten en meses y los meses en años. Hasta que por fin el diablo te atrapó y te dañó el corazón. Y el dinero sin carácter es peligro. Los dones sin carácter es un peligro. Los talentos sin carácter es un peligro. Y la herencia sin carácter es un peligro. Gente que está sentada escuchándome, que está siendo confrontada, donde si yo le pregunto ¿hace cuánto no te metes con Dios? Tú sabes que llevas meses sin escuchar su voz. Y yo no quiero hijos que cuando salgan de una celebración posteen de que la gloria de Dios estuvo gloriosa y que en tu casa tú no sientas nada. Porque no hace famoso la iglesia lo que tú postees, hace famosa la iglesia lo que tú vives. Y tenemos que reconocer que a veces dejamos a Dios encapsulado en 4 paredes. Gloria a Dios por los recaps, gloria a Dios por lo que Yavi hace, gloria a Dios por lo que Multimedia postea. Y eso es lo más brutal, que hay gente de Estados Unidos y Latinoamérica que no puede viajar deseando lo que usted tiene. Y hay 2 o 3 de ustedes que las excusas baratas, carnales, poseídas por el mismo diablo, te está quitando el corazón y te lo está volviendo en piedra. Yo no siento
siento corazón de piedra. Pero la Biblia dice que Ezequiel le profetizó y le dijo a Israel, y es lo mismo que quiero profetizarle a mi casa: te voy a poner un corazón nuevo, te quitaré el corazón de piedra y te pondré uno tierno y receptivo. La Biblia dice que hubo hambre en todo el país, pero no dice la Biblia que hubo hambre en casa de su padre. Qué hipocresía pensar que si tú te vas, tu casa se va a morir. La hipocresía más grande es que la generación pródiga es tan autosuficiente que piensa que si se va, la casa de su padre se va a quedar con hambre. Y usted tiene que entender que la casa del Padre, ¿quién es el dueño? El Padre. Entonces quiere decir que si en Dios no hay escasez, solamente tiene escasez aquel que se distancia. Pero gloria a Dios, porque aunque todo el país, según la Biblia, dice que pasó hambre, en la casa de mi Padre, Él dijo cuando cayó en sí: en la casa de mi Padre siempre hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Él entendió que el único responsable de esa consecuencia era Él. Deja de estar buscando culpables falsos, cuando el único responsable de tu alejamiento y tu distancia y tu frialdad, tu sequedad y tu muerte no es otra persona que la que estás mirando en el espejo. Papá, ¿y por qué tú siempre predicas así? Porque siempre te comportas de la igual manera. Yo predicaré siempre con la misma euforia y con el mismo látigo, porque sé las batallas que tú estás pasando. Y tu batalla del pecado no es por el pecado, es por tu frialdad. Ya no sientes al Espíritu Santo. Y aquel que no siente el Espíritu Santo, Marisa, ya ni le importa pecar. Pecar es un deleite. Perdóname, pero no es normal que yo esté sintiendo cosas pecaminosas cuando yo vivo en el Espíritu. Por eso es que la Biblia dice que aunque mi carne es débil, mi espíritu. Hay gente que tiene que hacerse un trasplante espiritual y decir: Señor, ábreme el corazón y ábreme lo que tú quieras, pero yo necesito cambiar. No es normal que tú te acuestes con unos sueños morbosos, que cuando te levantes tú digas: ¿y qué pasó aquí? Y cuando te dejes de cuenta, tú estás casada. No es normal. Tenemos que volver al Espíritu, entender que el diablo está acechando, pero Cristo está salvando. El diablo es mi... Ay, Dios mío, habrán 2 o 3 que se atrevan a decir: mi corazón se dañó, pero quiero que Dios me lo arregle. Un corazón dañado te hace conectarte a gente por necesidad y no por destino. Voy a volver a repetirlo porque esta parte va a ofender a alguien. Un corazón dañado te hace conectarte a gente por necesidad y no por destino. ¿Te has preguntado si la persona con quien tú estás o las personas que tú te conectaste, sea espiritual, ministerial o empresarial, son parte de tu destino? José lo tuvo que entender. Espérate, porque hay gente que critica a José, pero déjame ponerme sus pantalones. José podía literalmente confundirse la profecía. Y usted preguntará: ¿por qué? Bueno, Dios le dijo: vas a ser segundo en mando en Egipto. Y Dios te dice, le dijo Dios a José: yo te voy a hacer reinar frente a todos los que te acusaron. Y escúcheme bien, está José en la casa de Potifar, segundo en mando. Él podía decir: espérate, quiere decir entonces que esta mujer que se me desnudó es la pieza clave para acostarme y hacerle un hijo, porque Dios prometió que yo iba a ser el segundo en mando y la única llave es Potifar, acostándome con ella. Él podía confundir la profecía, pero como él estaba en el Espíritu. Y hay gente que cuando está en el Espíritu, por más que brilla, sabe que es Chinatown. Y usted tiene que reconocer lo que Dios dijo y no lo que tus deseos quieren. Dime tú, la mujer de Potifar no era la feita de la esquina, era una mujer 747 y desnuda. Pienso que se iba a ver muy bonita. ¿Y tú te crees que José no se iba a confundir?
¿Tú te crees que José no se iba a acostar? Pero yo me imagino, esto soy yo, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que él cerró sus ojos. A veces en la tentación cierra los ojos. Y hay gente que tiene que cerrar sus ojos, porque si se sigue aumentando o alimentando de lo que ve, se desconecta de lo que cree. Por eso él cerró sus ojos y dijo: espérate, yo vi una luna, vi un sol, vi 11 estrellas. Esta tipa no es parte de mi destino. Esta tipa vino a sacarme del carril. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que usted tiene que reconocer qué palabra Dios te dio, y si no está en el plan, sácalo. Mire, yo siento al Dios de guerra aquí. Alguien tiene que reconocer que es parte de mi destino y que no es parte de mi destino. Papá, ¿y qué hago si la embarré? Vuelve a creer. David es mi mayor ejemplo. David metió la pata hasta sexualmente y preñó a quien no tenía que preñar. Y hay gente cargando cosas de culpa, de pasado, por necesidad. Y Dios no te culpa, porque todos en algún momento hemos tomado decisiones por necesidad y no por destino. Pero vengo a decirte que la necesidad tuya humana te convirtió en un errante en el desierto. Pero quiero decirte que tu arrepentimiento te puede llevar a tu destino profético. Porque Dios no mira al pecador orgulloso que no reconoce que pecó, pero sí Dios reconoce al humilde que se acaba de embarrar, pero que reconoce que donde está no es el lugar hacia donde va. Vengo a decirte de parte de Dios que donde tú estás no es el lugar hacia donde Dios te va a llevar. Pero tengo palabra profética para alguien. Vengo a decirte de parte de Dios que tus decisiones de hoy en adelante no van a ser por necesidad, ni por emoción, ni por convicción, ni por aquello que tú te creas como animal de déjame ver que no. Intención de conocimiento para coger tus mejores decisiones. Papá, ¿y cómo yo sé que un corazón dañado te hace conectarte con gente por necesidad y no por destino? Bueno, porque la Biblia dice que él convenció a un agricultor y le dijo: contrátame. Y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a los cerdos. Quiere decir que hay gente que critica al agricultor, pero el agricultor son gente con buenas intenciones, pero fuera de tu destino. Porque Dios, usted tiene que entender que el tipo estaba en necesidad y trató de convencer a alguien que estaba fuera de su historia. Pero Dios es tan bueno que aún conectándote por necesidad en lugares tan sucios donde literalmente quieres alimento que nunca Dios desea, Dios te está diciendo de parte de Dios que la distancia con tu padre te llevará a mendigar y a convencer a personas que te ayuden, que nunca fueron destinadas para estar a tu lado. Hay que zapatear las personas que vienen con buenas intenciones, pero no son parte de mi destino ni son parte de mi propósito. Puede ser mi pastor, puede ser mi padre, puede ser mi tío, puede ser mi abuela, y si no es parte de mi destino, deséchalo. En más, tú tienes que reconocer si esta iglesia es parte de tu destino. Si no, estás perdiendo el tiempo aquí. ¿Cuántos han orado si esta iglesia es para ti? Porque probablemente mi mensaje te maltrate y a otros bendiga, pues entonces tú no eres parte de aquí. Yo le he dicho muchas veces, me he puesto a escuchar mensajes de gente top y está muy lejos de la realidad del que se vive a nivel mundial. Yo seguiré diciendo que mi generación son generación cibernética espiritual, pero no espiritual que bendice lo cibernético. Porque cuando yo soy un espiritual que bendigo todos mis posts,
todo lo que posteo, todo lo que hago es para unificar el cuerpo y para bendecir a Cristo. Por eso yo creo que hay gente que tienen dos bandos. Uno, el que conoce al Dios que se inventó, y otro que conoce al Dios que lo rescató, que lo redimió, que lo resucitó. Habrán dos o tres que se atrevan a decir: tengo que desechar lo que no me conviene y tengo que casarme a mi destino profético. Ya casi estoy terminando. Un corazón dañado te hace desear alimentos que nunca fueron creados para tu vientre. Cuando la gente está distante de Dios, cuando la gente está muy lejos de Dios, desea cosas en su vientre que no fueron creadas para su vientre. Por eso, cuando usted se expone a un evento sin cobertura, usted está expuesto a quedar embarazado de algo que es parte de tu destino o es parte de tu confusión. Yo no soy egoísta de eventos, pero sí soy el supervisor que anhelo que tú tomes las decisiones hacia dónde va. Porque usted tiene que entender que palabras proféticas es una esperma espiritual que donde quiera que tome lo embaraza. Y yo he escuchado testimonios que cuando se le profetiza fuera de tiempo, fuera de su cobertura, divide iglesias, divide corazones, entorpece destino, porque parecen de Dios, porque rabaquean. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que usted tiene que discernir cuál es el alimento que necesita mi vientre. Por eso es que por más que tengas problemas, tú dices: es duro pero necesario. Los hijos entienden que esto no es piedra, esto es pan. Los que no conocen a Dios piensan que esto es maltrato, pero el que conoce a Dios sabe que esto es pan. Corazón dañado te hace desear alimentos que nunca fueron creados para tu vientre. Gente que piensa que el dinero va a ser la felicidad de tu matrimonio. Tengo que decirte que a veces es mejor ser bendecido con arroz y ketchup, porque ya no se puede mencionar ni huevo frito ni la con beef, porque ya eso es churrasco ya. Yo prefiero un cristiano que coma arroz con ketchup y que sea feliz y sepa dónde va, a tener los mejores manjares y que con esa mesa con todo y te pierda. Yo estoy haciendo un mensaje que si me motiva se lo digo. ¿De verdad quiere que yo le adelante los próximos discipulados? ¿Sabe cuál es el tema de los próximos discipulados? En uno de los miércoles los voy a dar. ¿Quiere que se lo diga? Sirviendo me perdí. Sirviendo me perdí. Gente que sirve a la iglesia, pero se perdió del Dios de la iglesia. Y tengo que decirte que estos mensajes son los que vienen para que pidas confirmación de no venir. Porque si usted piensa que yo le voy a bajar, bájalo usted. Yo no le voy a bajar. Porque yo entiendo hacia dónde yo voy y hacia dónde quiero llevar mi iglesia. Y hay una generación que se va a perder dentro de la iglesia, con valores, con dones, con manifestación, pero nunca conocieron al Dios que sirve. Yo no sé ni por qué Dios me da estos mensajes. Yo debo de dejar la iglesia, no sé, esto está dando problemas. Dice la Biblia, no lo digo yo, que el joven llegó a tener tanta hambre que hasta los algarrobas con las que se alimentaban los cerdos les parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Me interesa saber de que un corazón dañado le llama bueno a lo que es malo. Usted no se ha dado cuenta que siempre el diablo repite el ataque y usted es tan bobo que cae en el mismo ataque. Usted tiene que entender que si usted va al Génesis, aquel que tú no lees, pero te sabes todo lo que pasa en los deportes, vengo a decirte que en Génesis pasó lo mismo. Pasó de la siguiente manera: él sabía que de todos los árboles podía comer, pero de ese no podía comer. Él sabía que ese árbol tenía un fruto que era
malo. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que la serpiente comenzó a convencer. Escúchame, porque siempre que usted tiene un corazón dañado se va a comportar como la serpiente. Ok, Revelación 3.5 para que me entienda. La serpiente convenció a Eva para que comiese. Y de momento el hijo pródigo convence al jornalero para que le dé trabajo. Siempre que yo estoy desenfocado, yo convenzo a la gente por conveniencia y no por destino. Y vengo a decirte que desde Génesis, gloria al Padre y gloria a la revelación de su palabra, gloria a Dios porque deseché Netflix por la Biblia, gloria a Dios por su gloria. Y dijo, ese fruto es malo. Pero ¿sabes qué pasó? Que cuando tomó del fruto le cambió la visión. Yo no le puedo exigir, Karina, a alguien que sepa lo que es bueno cuando comió el fruto malo. Entonces tenemos que entender este principio. Cuando yo me alimento de lo que nunca fue destinado para mí, mis ojos cambian. Dígame usted, cuando viví en santidad, ¿cuándo deseo el fruto malo? Nunca. Pero cuando yo permito que la serpiente me convenza y yo como el alimento que no fue destinado, me cambia la visión. La pregunta sería, ¿qué tiene que ver el estómago con lo que veo? Porque aquí hay una revelación espiritual respecto a donde te congregues, es respecto de cómo te manejas. Cada vez que yo te predico es un alimento que yo te estoy dando en tu vientre espiritual. Por eso hay gente que tiene un carácter fuerte como el de su padre, pero hay otros que son charlatanes como el pastor de África. Respecto de dónde yo me alimento es respecto de cómo yo me manejo. Entonces vi que ahora Eva dijo, ese alimento es bueno. Cuando yo me congrego en una iglesia que me dice la verdad, yo sé que la droga no es parte de mi destino, que la fornicación no es parte de mi destino, que estar brincando de iglesia a iglesia no es parte de mi destino, que bochinchar con el hermano no es parte de mi destino. Por eso hay gente que necesita un trasplante de corazón urgente, porque un corazón con urgencia de trasplante te hace desear cosas pasajeras para que te sientas sucio para disfrutar las cosas eternas. ¿Qué hago cuando me manejo como Adán y Eva? A veces somos tan... Quisiera decir una palabra, pero no la puedo decir. Pero a veces somos tan bobos, por no decir la otra que me gusta. No es la mala, tan mala, es la de es. A veces somos tan bobos que sabiendo la historia pasada yo la vuelvo a repetir. Usted sabe que hay muchos libros que dicen de los errores de otros se aprenden hasta que te toca a ti, porque te encanta embarrarte con los mismos. Santo Espíritu, ayúdame. No se adoren a Dios que sea de embuste, para yo sentir que estamos aquí. El diablo te sigue conectando la misma tentación y usted cae de la misma forma. Porque usted tiene que entender que el diablo no tiene nada nuevo. Siempre tiene cosas repetidas. Y qué bueno saber que hay un Dios que te mira del cielo y te dice, hija, yo te amo más que tus errores y te salvo más que tu pecado. Y vengo a decirte de parte de Dios que hoy el trasplante de corazón va porque va. Yo no sé usted, pero usted mismo se va a tener que trepar a la camilla. Usted mismo va a tener que llamar a la persona que te raja el corazón y te ponga uno nuevo, porque hay urgencia de trasplante. ¿Por qué estás comiendo comidas que nunca fueron destinadas para ti? Mire el porciento de la iglesia y mire los porcientos de los que ya no están. Busque el porciento de la gente que brincó de iglesia en iglesia. Se dieron cuenta de algo. Pregúntame qué. Que mientras yo no tenga el trasplante de corazón, seguiré pensando que la iglesia es el problema.
Yadiel, si tú tienes un problema, te uso de ejemplo a ti, porque eres maduro. Si tú tienes un problema en el corazón, puedes cambiarte de 10 iglesias. Y hasta que no sanes el corazón, no te vas a sentir feliz. O sea, es una pérdida de tiempo cambiar de iglesia sin cambiar el corazón. Por eso hay gente que tiene que, usted sabe lo que es sobrarse. O sea, como están enamoradas que son bien sobradas. Pues así usted tiene que sobrarse en Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé cómo está la lista de trasplante, pero yo quiero un VIP esta noche aunque me duela. Ay, sé que los primeros minutos, ay, no me metas por aquí, porque si me meto por aquí voy a ofender a 2 o 3. Hay gente que necesita ser herido hoy. Hay gente que necesita ser trasplantado por urgencia. ¿Sabes qué es lo más que me impresiona? Pregúntame qué. Que aún tú pidiendo, Dios no le permite al que tú le estás pidiendo que te dé. Imagínate cómo Dios cuida tu vientre. ¿Usted nunca había visto esto? Dice que Él pidió, pero nadie le dio. Léalo. Mira si Dios está tan brutal que tú deseando alimentos de cerdo y Dios no le da autorización a la gente para que te dé alimentos que no estaban en tu propósito. Por eso es que tú nunca, ay Dios mío. Por eso es que Dios nunca permitió que en otro lado te profetizaran, porque ese alimento no era para ti. No lo voy a decir porque si lo digo, bacho, no, me bloquean de Facebook. Dios, chacho, no, es que como pastor, o sea, como pastor tengo que entrar en una madurez de saber los tiempos y puedo soltar una palabra que parezca una metralleta y yo no quiero matar a nadie. Entonces, es urgente y necesitas un trasplante de corazón. Voy a volver a repetirte, hay urgencia, 911. Usted tiene que llamar al 911 espiritual y tienes que ponerte en primera fila. Necesitas un trasplante de corazón. No me crees, pero no hay problema, yo te lo leo. Lucas 15, 17 y 19, cuando finalmente entró en razón, entró en sala de operación, se dijo a sí mismo, porque no buscó culpable. Hay gente que en la operación va a buscar culpables y se va a dar cuenta que el único responsable es el corazón y la mente. Por eso es que él entró a sala de operación y se dijo a sí mismo. Hay gente que quiere restaurarse ellos buscando al otro. Es que aquel me hizo, el otro me traicionó. No, se dijo a sí mismo, hasta los jornaleros tienen comida de sobra y yo aquí estoy muriéndome de hambre. En otras maneras se lo voy a decir al boricua, el que la embarré fui yo, el que la quebré fui yo, el que me enfrié fui yo. Seamos responsables de nuestras decisiones, porque de que hay muchos cirujanos que te pongan un trasplante de corazón de embuste, hay un montón y no hay fila. Te van a operar hoy porque siempre le gusta poner corazones de embuste. Y los corazones de embuste fue el mensaje que yo prediqué la semana pasada, generación fachada. Y de momento cuando él entró a sala de operación y se miró al espejo, dijo, yo me estoy muriendo de hambre. Él dijo, espérate, déjame meterme el bisturí, volver a la casa de mi padre. Él tuvo que romper el orgullo, porque no hay algo más feo que trate de ser el enemigo más grande de tu victoria, que tú saber que tienes la culpa y eres el responsable de tus decisiones y tú seas tan orgulloso que digas que no es por culpa tuya. Porque hay gente así, no, yo no fui, culpa de la iglesia, ella fue la que me hirió. Oh, mira, tú nunca has herido a nadie. Volveré, el bisturí, volveré a casa de mi padre. Mira, yo prefiero que usted sepa de dónde nunca tuviste que salir, y estés a tiempo para volver aunque el bisturí venga, porque tú sabes que todo encuentro con un padre
siempre hay sangre. Pero bastante has sangrado con lo que el diablo te ha hecho sangrar. Atentamente la mujer del flujo de sangre, 12 años sangrando, 12 años herida por el sistema, 12 años que la tiraban, porque no sé si usted sabía que en Israel había una cultura y era que cuando la mujer sangraba tenía que alejarse de todo el mundo y no presentarse a la gente llena de sangre. Por ende, 12 años escondida, trataba de salir y decían la sucia, la loca. ¿Sabes cuánta vergüenza has venido arrastrando? Y tú dices que el orgullo no quiere que llegara a casa de tu padre porque te harán sangrar. Yo prefiero una sangre que me dé vida a una sangre que me... Dios santo, habrán 2 o 3 que digan: hoy yo quiero el bisturí, hoy yo quiero que me hagan sangrar y hoy yo voy a volver a la casa de mi padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Voy a decir algo fuerte, voy a decir algo que a lo mejor usted va a ser difícil de procesar, pero lo primero que hizo este hombre cuando pecó fue: Señor, he pecado contra ti. Y el error más grande del ser humano arrepentido en conveniencia es que peca públicamente, se distancia públicamente, pide perdón al Señor ocultamente, pero no se atreve a pedirle perdón a su pastor públicamente. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿O tú te crees que cuando tú te vas a Dios no le duele y a mí también? Lo que pasa es que hay una diferencia entre tus pastores y yo. Los pastores tuyos o los que fueron tuyos siempre se alegran y comienzan a decir desde el altar: gloria a Dios por los que se fueron. Los Judas se ahorcan solos, se secan y cáncer le dan. Dios está limpiando la casa. Sin embargo, de este lado hay un pastor que dice: cuánto daría porque mi hijo vuelva, cuánto yo daría porque entendiera su propósito, cuánto yo daría por besarlo y abrazarlo. Porque si en otras iglesias no le importa cuando tú te vas, a nosotros nos duele cuando tú te fuiste. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Corazón dañado ya no tiene identidad. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Yo le he dicho aquí otras veces, y es la primera vez que lo voy a decir públicamente. Hay hijos ministeriales que ya no están y tú miras mi contacto y todos dicen: fulano hijo, fulana hija, porque yo no tengo corazón para quitarle el título que Dios le dio. Búscame quien sea que ya no está. Y todos en mis contactos dicen hijos, porque la paternidad no es prostitución, la paternidad es destino. Mis hijos son mis hijos hasta que me muera, aunque no se congreguen, aunque no diezmen, aunque me bloquearon en Facebook, no me importa, siguen siendo mis hijos. Y mientras yo viva te van a salir mis reels. Por eso no vas a poder salir de mí. Y que yo sepa, creo que no hay uno más viral aquí en Puerto Rico que yo. Perdóname por... ¿Qué es falta de identidad? Pregúntame qué es. No verme como hijo, pero sí verme como empleado. Mira lo que hizo el hijo pródigo, Maritza, porque creo que la gente se adentra el mensaje. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo, pero papá, contrátame como empleado. ¿Cómo tú quieres que un padre que te ve como hijo, tú quieres que por tu vergüenza te vea como empleado? Ay, siento ganas de romperme por dentro.
No le exijas a un padre que por más que pecaste te vea como alguien para sacarte beneficio. Un padre no saca beneficio de los hijos. Un padre nunca te va a ver como empleado. Un padre no te va a ver como jornalero. Siempre tu padre te va a ver como hijo, aunque el enemigo te dañó el corazón y te haga una persona contratada. El diablo te contrató, pero Dios te rescató. Tú firmaste un contrato que nunca debiste de firmar, pero Dios rompe ese contrato y firma misericordia y gracia. Y yo sé que este mensaje a muchos no les gustó, pero a otros le bendijo. Desde el corazón decía: te ruego que me contrates como jornalero. Y yo me imagino que su papá biológico decía: yo te puedo dar todo lo que tú quieras, pero nunca te voy a aceptar como empleado. Tú sigues siendo hijo. Culmino con esto. Papá, ¿y quién me puede operar el corazón? En el hospital de Arecibo no. En Pavía de Guaynabo de San Juan no. En el hospital Buen Samaritano de Aguadilla no, esa gente no sabe operar. Pero hay uno que te quiero presentar. Y hay alguien que dijo de la siguiente manera: entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía el cirujano lo vio de lejos, su padre lo vio llegar. Quiere decir entonces que si lo vio de lejos, él lo estaba esperando. Tengo que decirte que el cirujano está esperando la operación. Lleno de amor, tomó el bisturí. Lleno de compasión, se puso la bata. Corrió hacia su hijo. ¿Y cuál es el bisturí más grande? Lo besó y lo abrazó. Qué operación tan linda y qué operación tan urgente. Que aunque me duela, porque no hay algo más que duela que tú recibas amor cuando mereces desprecio. Usted quiere saber el verdadero bisturí del Padre. No es ofensas ni maltrato. Es que tú sabes que por lo que tú hiciste, mínimo, mereces que el diablo te lleve. Sin embargo, el Padre corra hacia ti. Ese es el bisturí más grande. Que hay gente que no me mira a los ojos por vergüenza, pero hay bisturí que son abrazos y bisturí que son besos. Y hay gente aquí diciendo: pero ¿cómo rayete el tipo sigue amando? Porque yo no puedo predicar de Cristo si vivo como el diablo. Yo tengo que vivir como Cristo, predicar como Cristo y actuar como Cristo. Si no, entonces soy un motivador de la vida. Y ya como usted se quiere ir, Brian, ¿y qué me encontraré en la sala de operación? El bisturí se llama bisturí Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo. Y no solamente el corazón nuevo, pondré mi espíritu nuevo dentro de ellos. Porque todo el que tiene el corazón dañado no pide espíritu. Dame sentimientos ahí, hijo, porque quiero quebrarle el corazón a alguien. ¿Cómo queremos pedir espíritu con un corazón viejo? No hay forma. Yo puedo pedirlo, pero no lo vas a alcanzar. Porque yo no puedo pedir un espíritu nuevo cargando un corazón herido. Papá, yo quiero un espíritu. No hay problema, Dios te lo va a dar. Pero primero tiene que haber un trasplante de corazón. Y mira lo que el Señor te dice: porque te conoce, cabezón. Te quitaré tu terco corazón. Porque cuidado que eres terca y terco, frontú y gatillero. Porque yo conozco a mis hijos. Y yo sé que tengo hijos aquí malcriados y pico. Que si yo le hago así, me mentan la madre. Yo conozco a mis hijos. No todos los hijos son buenos. Hay otros problemáticos. Y este mensaje es para gente con corazones de piedra.
y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Qué Dios quiere y qué tu pastor quiere? Tu diezmo y tu ofrenda. No hay una ofrenda mayor que tú le puedas dar a tu pastor que cuando yo te predique y cuando te salude haya ternura en tu saludo. Si usted quiere maltratar a un pastor, salúdelo con toda la sequedad de la vida como si no te importara un diantre. No hay algo más que yo amo, Yadiel, que mis hijos me saluden con ternura. Y que cuando se predique tengan un corazón receptivo. Que yo sienta que predique y no se vaya por encima de tu cabeza, sino que se meta aquí. Y diga, ¿sabes qué? Esto es para mí. No mira a alguien, esto es que ¿para quién? Mira si esto es personal. Si tú lo has visto, yo te lo pago a 100. ¿Cuándo tú has visto que en una operación de corazón abierto permiten un familiar al lado de él? Solo el médico y los que están trabajando. Y hay gente que quieren que gente les ayude en la operación cuando no tienen que estar ahí. Esto es personal. Méteme a mí. Después trabaja con mis hijos y trabaja con mi esposo. Porque probablemente los resultados de ellos es por la raíz mía. Esto es personal. No, yo voy si mi esposo va. Pues no. Esto es personal. Y si hoy en día físicamente no puedes entrar en una operación de corazón abierto, pues no pidas ayuda si no es de tu médico. Yo sé que esto duele. Y sé que te metí con todos los poderes. Pero eres muy terco. Imagínate si en el pueblo de Dios había terquedad, que Dios le llamaba a Israel: dejen ya el yugo de su esclavitud, porque se comportan como bueyes que van más que para el frente y no retroceden para escuchar a Dios. Y tantos días tuve que venir hoy. Así es Dios, te apagó la electricidad para que conozcas la luz. Fíjate, la excusa era para coger aire. Cogiste aire y fuerte. Papá, y si está la confirmación de que ya mi tiempo aquí acabó, te vas con un corazón saludable y eso me bendice. Yo lo he dicho aquí, lo repito 10 veces más. Hijo que se me vaya para otra iglesia a mí no me molesta. Para que se vaya para una discoteca a beber y a fumar, que se vaya para otra iglesia. Porque total, la iglesia es de Cristo y nos vamos todos con Él. Yo me preocuparía el día que Yadiel, que Dios me lo cuide y me lo proteja, si me vaya a sandunguear hasta abajo con Angie. ¿Te imaginas todos perreando? Dale, gata guaya. No, yo no te imagino ahí. Pero el día que él diga, papá, mi tiempo acabó, dale. Solo te pido que me dejes besarte y bendecirte. Y todo te va a ir. Y no sé por qué voy a decir esto, pero lo voy a decir con toda la intención y lo voy a decir por ti. Aquí hay gente que ha llegado de otras iglesias y se reunieron conmigo para que esta sea su casa. Y yo les quiero pedir perdón si en otras iglesias, por desconocimiento y por heridas, te maldijeron y dijeron que en un año tú te secas. No pelees con ellos. Usted no se va a secar. Porque si Dios está contigo, el que alimenta esa vid se llama Cristo. Y mientras yo viva, yo te voy a defender. Nadie dijo amén a eso. No hay algo más que yo deteste de pastores que maldigan a la gente que se van.
por mi boca que no pase, y el día que pase que Dios me mate mejor. Porque yo no soy dueño de la gente, el único dueño de las almas es Dios. Aomi. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a trasplantarle el corazón a esta gente o? No me apague la cámara que estoy fluyendo. Voy a mirar para acá. Así de lado. Sí. No voy de frente. Mis hijos, para lo nuevo necesitamos dos cosas. Pregúntame qué es. Corazón